va a dar una embolia. Saludos, mujeres de varones, burgueses de burguesas. Hoy tenemos un video especial. El pasado 1 de abril, la misión Artemis II despegó desde Cabo Cañaveral en una misión de sobrevuelo lunar con una duración de 10 días, marcando el inicio de una nueva era espacial desde 1972 con el Apolo 17. Es por tanto que, en vista de un resurgimiento en el escepticismo y las teorías conspirativas, que me gustaría repasar la historia del Apolo 11 y cómo surgió el escepticismo alrededor del alunizaje. El 20 de julio de 1969, a las 20:17 UTC, el módulo lunar Eagle tocó la superficie de la Luna en el Mar de la Tranquilidad. 4 horas más tarde, Neil Armstrong descendió de la escalerilla y pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. 600 millones de personas, una quinta parte de la población mundial en aquel momento, lo vieron en directo por televisión. Sin embargo, décadas después de ese instante histórico, una parte significativa de la opinión pública global todavía duda de la veracidad del alunizaje. Recorreremos la historia de esa hazaña científica y el génesis de las teorías conspirativas que le impugnan. Para comprender el significado del Apolo 11, hay que remontarse a la Guerra Fría y a la rivalidad existente entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 4 de octubre de 1957, la URSS lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, sacudiendo la seguridad tecnológica norteamericana hasta sus cimientos. El impacto político fue inmenso. Si los soviéticos podían poner un objeto en órbita, también podían lanzar misiles balísticos intercontinentales. El espacio dejó de ser un horizonte romántico para convertirse en el escenario estratégico más importante del siglo XX. La respuesta estadounidense fue la creación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, en 1958, y en 1961 el anuncio histórico del presidente John F. Kennedy ante el Congreso. Antes de que acabara la década, un hombre debía pisar la Luna y regresar sano y salvo a la Tierra. Era una apuesta colosal. En ese momento la tecnología disponible apenas permitía la órbita de un astronauta durante pocas horas, y los ingenieros de la NASA calculaban que los problemas técnicos por resolver eran de un orden de magnitud sin precedentes, desde los materiales capaces de soportar la reentrada atmosférica hasta la navegación inercial sin puntos de referencia terrestre. En 1961 y 1969, los programas Mercury, Gemini y Apolo contribuyeron paso a paso a ese objetivo. La tragedia del Apolo 1 en enero de 1967, en la que fallecieron los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee en un incendio durante una prueba de lanzamiento, puso a prueba la resolución internacional. La respuesta fue una revisión completa del diseño de la cápsula y una determinación renovada. Cuando el Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 desde Cabo Cañaveral, con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo, era el resultado de 9 años de trabajo de más de 400,000 ingenieros, científicos y técnicos. El viaje hasta la Luna duró 4 días. Mientras Collins permanecía en órbita lunar a bordo del módulo de mando Columbia, Armstrong y Aldrin descendieron en el Eagle. El alunizaje fue tenso. El software de guía del módulo emitió alarmas de sobrecarga de procesamiento en los últimos metros del descenso, y Armstrong tuvo que pilotar manualmente para evitar un campo de rocas. Con apenas 30 segundos de combustible restante, el módulo alunizó en la superficie con éxito. Durante las 2 horas y media que Armstrong y Aldrin permanecieron en la superficie recogiendo 21,5 kilogramos de rocas y suelo lunar, desplegaron un sismómetro, un reflector láser y una bandera estadounidense.
Las muestras geológicas que trajeron de vuelta han sido analizadas por laboratorios de docenas de países, incluidos científicos soviéticos, y todas confirman su origen extraterrestre, una composición mineralógica coherente con la formación de la Luna por impactos gigantes y sin trazas de agua ni procesos erosivos propios de la Tierra. El reflector láser instalado en la superficie sigue en uso hoy en día. Observatorios de todo el mundo, incluyendo el francés de la Côte d'Azur y el Apache Point en Nuevo México, apuntan haces láseres a ese espejo y miden el tiempo de retorno para calcular la distancia lunar con precisión milimétrica. Es quizás el argumento más difícil de debatir para cualquier escéptico del alunizaje. La primer semilla del escepticismo organizado la plantó Bill Kaysing en 1976 con su libro autopublicado Nunca fuimos a la Luna, la estafa estadounidense de $30,000 millones. Kaysing, antiguo empleado de Rocketdyne, la empresa que fabricaba los motores del Saturno V, argumentó que la NASA había simulado el alunizaje en un estudio de Hollywood, posiblemente con la dirección de Stanley Kubrick, quien justo había rodado 2001, una odisea en el espacio. La hipótesis Kubrick, como fue conocida, sin ningún respaldo documental, circuló durante décadas y hoy continúa circulando en foros de Internet. ¿Por qué esta tesis encontró eco? Es parte por el contexto histórico. La década de los 70 fue una era de desconfianza institucional masiva en los Estados Unidos. El escándalo Watergate demostró que el gobierno mentía y encubría sus actos. La guerra de Vietnam había revelado años de propaganda oficial. Los papeles del Pentágono habían expuesto el engaño sistemático. En ese clima, dudar de una agencia espacial gubernamental no parecía un salto irracional. Los argumentos técnicos de los negacionistas se repiten desde entonces con pocas variaciones. El más popular señala las fotografías. En la Luna no hay atmósfera y, por tanto, el cielo debería ser negro y las estrellas visibles. En las imágenes del Apolo no se ven estrellas. La respuesta científica es elemental. Las cámaras estaban calibradas para exposiciones diurnas en la superficie iluminada por el Sol. Las estrellas son demasiado tenues para aparecer con esa configuración, exactamente igual que no aparecen en fotografías diurnas terrestres. Ningún fotógrafo, amateur o profesional, capta estrellas a plena luz del día. Otro argumento recurrente es la bandera. Se observa que ondea en varias imágenes y en la Luna no hay viento. Sin embargo, la bandera tenía una varilla horizontal en su borde superior, precisamente para que permaneciera desplegada en ausencia de atmósfera. El movimiento que se aprecia en el video corresponde a la inercia provocada por los astronautas al clavarla en el suelo. Una vez que dejan de tocarla, se detiene, tal como predice la física en ausencia de resistencia al aire. El argumento sobre la radiación es técnicamente más sofisticado. Los cinturones de Van Allen, zonas de partículas cargadas atrapadas por el campo magnético terrestre, representan un riesgo real de exposición radiológica. La NASA lo sabía y diseñó trayectorias de tránsito rápido que minimizaban el tiempo de exposición. La dosis total recibida por los astronautas del Apolo 11 fue de aproximadamente 18 milisieverts, equivalente a varias tomografías computarizadas perfectamente compatibles con la supervivencia humana. El argumento más comprometedor para los conspiracionistas no es técnico, sino lógico. La escala del supuesto encubrimiento para falsificar el alunizaje habría que haber mantenido el silencio de más de 400,000 personas durante más de 50 años. En este tiempo, nadie, ni un solo ingeniero, técnico, astronauta, periodista o funcionario, ha aportado evidencia que señale fraude. Por contraste, el escándalo Watergate, que implicó a unas pocas docenas de personas, se desmontó en menos de 2 años. La historia demuestra que los secretos a gran escala son imposibles de mantener indefinidamente. Las teorías conspirativas sobre el alunizaje no sobreviven por la solidez de sus argumentos, sino por los mecanismos psicológicos que las sostienen. El sesgo de confirmación lleva a las personas a buscar y valorar selectivamente la información que refuerza sus creencias previas. La mentalidad de todo o nada convierte cada anomalía aparente, un reflejo inesperado, una sombra de ángulo inusual, en pruebas de falsificación, ignorando las explicaciones mundanas. Los psicólogos también señalan el fenómeno conocido como proporcionalidad de causa.
la intuición de que un evento de consecuencias enormes debe tener una causa igualmente enorme. El alunizaje cambió la historia de la humanidad. Parece inverosímil que la explicación sea simplemente que miles de ingenieros hicieron bien su trabajo durante 9 años. Una conspiración gubernamental con ramificaciones en Hollywood parece paradójicamente más a la altura de tal evento. El auge de Internet ha amplificado estos mecanismos de forma exponencial. Las plataformas digitales favorecen el contenido que genera reacción emocional, y pocas cosas generan más reacción que revelar un supuesto engaño monumental. Los algoritmos de recomendación crean cámaras de eco donde la duda se refuerza a sí misma, y los videos con títulos como "La NASA admite que mintió", invariablemente engañosos, acumulan millones de visualizaciones cada día. Que las teorías conspirativas sobre el alunizaje persistan no es solo un fenómeno curioso o anecdótico, es un síntoma de la crisis de autoridad epistémica que caracteriza al mundo contemporáneo. Cuando la desconfianza en las instituciones gubernamentales, científicas y mediáticas alcanza cierto umbral, la evidencia empírica deja de ser un árbitro suficiente para la realidad. El problema no es la falta de información, es la incapacidad colectiva para distinguir entre la información y el ruido. La gesta del Apolo 11 fue real. Lo certifican las muestras lunares estudiadas por laboratorios de decenas de países, el reflector láser que sigue devolviendo señales, los registros de seguimiento independiente de la misión realizada por la Unión Soviética, que tenía todos los incentivos del mundo para exponer un fraude estadounidense a la más mínima sospecha, y la coherencia interna de una ingeniería que puede reproducirse y verificarse. La Luna fue alcanzada el 20 de julio de 1969 y volverá a ser alcanzada por la misión Artemis 3 en 2028. Y ese hecho, por más que la desconfianza prolifere, permanece tan inmóvil como el suelo polvoriento donde Armstrong y otras 11 personas han dejado su huella.